Hola, bienvenidos a Abrir toda la Biblia. Y en la línea de Abrir toda la Biblia nos vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a volver a leer un libro entero, ¿sí? Hemos hecho varios recorridos, a mi juicio muy interesantes últimamente, espero que así lo haya sido para los lectores de la palabra. Y ahora digo, bueno, tenemos que volver a leer un libro y tenía varios rondando por mi cabeza y me costó un poco decidir el, el que vamos a empezar en el día de hoy, porque bueno, es uno de esos que relata en el Antiguo Testamento momentos difíciles del pueblo de Israel. No me había dado cuenta que en los últimos tiempos leímos el anterior y el posterior, por lo menos de los libros largos, porque ahí en el medio está Ruth, pero de los libros largos leímos Josué hace unos cuantos meses y después leímos Primera de Samuel, con toda la historia de Saúl y la aparición de David. Pero en el medio nos quedó el libro de jueces, llamado libro del, no sé si libro de jueces o libro de los jueces. En mi Biblia dice jueces, de manera que ahí está como lo llamamos. Un libro especial y creo que por algo no nos decidimos tan rápido a leerlo. Eh, Tengo un libro muy interesante que se llama algo así como la lectura de la Biblia paso a paso, que va presentando cada uno de los libros y dice, el libro de jueces es más bien deprimente. Siempre me quedó esa palabra ahí clavada y por eso, bueno, por eso también tardé en animarnos a leerlo. Viene después de Josué, que terminó en ese momento tan culminante de la vida. Habían terminado lo que Dios había decidido de la conquista de Canaán. Habían entrado, habían conquistado una gran cantidad de lugares, de ciudades, de zonas. No había quedado todo terminado, pero por ahí vamos a ver la explicación también. Y después pasamos a leer cuando comienza con Samuel, la elección de Saúl, con el reinado, con la monarquía, ¿no? Y entonces en el medio de esos momentos, el momento tan alto espiritualmente del pueblo, con Josué diciendo yo y mi casa serviremos al Señor, y todo el pueblo diciendo y nosotros también serviremos al Señor, y después viene el tiempo de los jueces. Ya vamos a ver, ya vamos a ir viendo, porque todo está explicado. Es un libro muy bueno, muy bueno. Cuenta grandes historias y muestra al Señor obrando cuando el pueblo está cerca de Él y cuando el pueblo está lejos de Él. Y vamos a ver cómo pasa, ¿no? También que de los grandes momentos espirituales, en este caso esto es el pueblo de Israel, unos bajones tremendos y un abandonar al Señor y Dios actuando en consecuencia, ¿sí? De manera que nos vamos a animar sabiendo que vamos a tener pasajes duros de leer, ¿sí? Ya vamos a ver, hay uno muy especial que faltan algunos días, pero me gustaría que a ver si podemos leer hoy del 1 al capítulo del 1 al 3, por lo menos parte del 3, que sería la introducción de este libro tan especial. No se sabe quién lo escribió con seguridad. Durante mucho tiempo corría como que Samuel lo había escrito, recapitulando todo lo que había pasado después de Moisés, Josué, pero aparentemente hay muchos estudiosos que piensan que no, y hay otros de los nombres, como un tal Gad y como un tal Nad, que aparecen como cronistas más adelante en los libros de los reyes, y que pueden haber sido los que compilaron. Porque vamos a ver que hay algunos pasajes, y eso es lo lindo de leer detenidamente,
que nos dan datos y que después aparece el mismo dato. Y eso lo vamos a ver ahora ya en el capítulo 1. No hablo más y vamos a leer la palabra. Jueces 1, después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió, Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. ¿Sí? Judá, la gran tribu, que tenía a Simeón adentro. Lo vimos cuando fue la distribución de las tribus. Dentro del territorio de Judá, que llegaba al límite con Efraín, y ahí estaba Benjamín al norte de Judá y hasta el sur. Hasta todo el territorio era de Judá, con Simeón en el centro. Entonces el Señor respondió que era Judá. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón, suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. ¿Sí? Si uno no hubiera visto este dato en el mapa, que Simeón como tribu estaba enclavada dentro de Judá, nos perdíamos esto. Eran claro, leyendo Génesis, Judá y Simeón eran dos hermanos seguidos y evidentemente han sido de los dos hermanos, dos muy, muy cercanos y también estuvieron cercanos en la distribución de las tribus. Cuando Judá atacó, y acá empezamos, directamente empieza con guerra, atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Besek derrotaron a 10.000 hombres. Allí se toparon con Adón y Besek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adón y Besek logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Estas cosas parecen que eran muy comunes. Pero vamos a ver lo interesante del comentario. Este rey era el rey de los cananeos, ¿no? Entonces Adoní-Besek exclamó, 70 reyes cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. De manera que acá tenemos, para meternos en esto, si vemos las referencias llevan a la ley del talión, que está en Levítico, donde dice ojo por ojo, diente por diente, porque esas eran las prácticas, y ya hemos visto cómo Dios maneja después esos principios. Pero este hombre dice que tuvo a 70 reyes con ese mismo castigo, pero 70, comiendo migajas debajo de las mesas. Y esto también tiene una referencia en el tiempo de Jesús, cuando Jesús le quiso dar una enseñanza a la mujer sirofenisa y ella tomó este relato o esta práctica para decir que aún los que no eran israelitas podían comer debajo de la mesa y Jesús dijo, nunca he visto tanta fe en Israel, la estaba probando, no es que Jesús la iba a dejar de lado. Entonces tenemos acá, esto muestra de nuevo lo que valen las referencias. Ahora, este hombre confiesa que él había visto esa barbaridad que le habías hecho a él, y él reconoce que Dios le había pagado. Y termina el versículo 7 diciendo, luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. No sé por qué a Jerusalén, pero vamos a ver. Porque después dice, los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén. La capturaron, matando a todos a filo de espada, y luego incendiaron la ciudad. ¿Sí? Vamos a ver este dato que aparece después de nuevo. Después la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la Cefela. Desierto el Negev y la Cefela, acá dice Cefelá, y la Cefela llanura, hasta el sur completamente. Los cananeos. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, antes más al norte,
que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Cesaya, Jimán y Talmay. Vamos a encontrar muchos nombres acá. Desde allí avanzaron contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Ustedes vieron, no sabemos quién fue el cronista, pero la puntualidad, incluso decir el nombre anterior y el nombre posterior. Esto muestra seriedad y veracidad del relato bíblico. Entonces Caleb dijo: a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Axa. Y fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor. Interesante eso. No le podía hablar a su padre desde el asno, ¿no? Tenía que bajar para hablarle. Eso sería una condición de las mujeres en aquel tiempo. Bueno, parece. Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Vivos, pero inteligentes, en realidad inteligentes más que vivos para poder tener animales, etc. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y bajas. Los memoriosos pueden recordar que este episodio estaba contado cerca del final de Josué, ¿sí? Porque como que todavía acá estaba Josué, está relatando lo avanzado, porque ya estaban conquistando lo que faltaba de los cananeos y los otros, y sin embargo está enlazado con el capítulo, con este pasaje, con esta anécdota que estaba en el otro capítulo. Bueno, voy por el 16. Los descendientes de Obab, el kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras, esa era Jericó, que ya la vimos en Josué, hasta el desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Allí habitaron con la gente del lugar. Algunos lugares son muy pequeños y no lo encontramos en los mapas, eso, ¿no? Después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat, ciudad la que destruyeron por completo. Entonces Cefat fue llamada Jormá. Acá vemos las nuevas ciudades, los nuevos nombres que tenían que ver con la conquista. De manera que acá sigue, parece que estamos leyendo Josué cuidadosamente, ellos obedeciendo a Dios. Bien. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, cada una de ellas con su propio territorio. Acá no nos lo dice, pero estas eran ciudades de los filisteos, cerca del mar Mediterráneo, de esa misma zona hasta donde viven hoy los palestinos. Fíjense que la ciudad de Gaza mantiene su nombre desde entonces y hoy sigue siendo la capital del lugar donde viven los palestinos en continua guerra con los israelitas aún ahora. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Eso nos muestra los avances de la época. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. No sé si está el nombre acá, pero todo eso estaba contado en Josué antes. Acuérdense que los anaquitas eran gigantes, y Caleb pudo derrotarlos porque la promesa que él había tenido, que le recuerda a Josué en el libro de Josué, era que iba a tomar Hebrón para sí. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjaminitas en Jerusalén. En ese tiempo no se llamaba Jerusalén, se llamaba Jebús. Pero vamos a ver que después vuelve a haber mención sobre esto.
Esto, lo cual muestra de qué manera muchos escritos que circulaban en el tiempo en que un cronista se puso a unirlos, pertenecían a distintos escribas, distintos escritores. Los de la tribu de José, por su parte, subieron hasta Betel. Esto era en el centro de lo que era Israel en el tiempo de David. Pues el Señor estaba con ellos. Los de la tribu de José, por su parte, subieron hasta Betel, pues el Señor estaba con ellos. Enviaron espías a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Betel tuvo que ver con Jacob, que había tenido aquel encuentro con el Señor en Betel. Estos, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron: muéstranos cómo entrar en la ciudad y seremos bondadosos contigo. Aquel hombre les mostró cómo entrar en la ciudad y ellos la conquistaron a filo de espada. Pero el hombre y a toda su familia les perdonaron su vida. Los israelitas sabían muy bien lo de cumplir la palabra. Y ese hombre que fue a la tierra de los hititas, y ese hombre se fue a la tierra de los hititas, donde fundó una ciudad a la que llamó Luz, nombre que conserva hasta el día de hoy. Hubieran puesto qué año era ese del día de hoy. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar. Manasés había mitad del otro lado del Jordán y mitad al norte de Efraín. No pudieron expulsar a los de Betseán y de Taná con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, Ibleam y Megiddo con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Solo cuando Israel se hizo fuerte, pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del sol. Seguimos, vamos con el 29. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Geser, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Estos relatos de las guerras y de las conquistas van a tener consecuencias muy importantes. Ahora, sigo. Los de la tribu de Zabulón, más al norte, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quitrón y en Nalol, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Ahlab, Aksib, Helba, Fek y Rehob. Por eso, como no pudieron expulsarlos, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tomemos nota. 33, versículo 33. Tampoco los de la tribu de Neftalí, más al norte, pudieron. La próxima vamos a tener el mapa para mirar todo esto. Tampoco pudieron expulsar a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban aquella región. Sin embargo, sometieron a trabajos forzados a los que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat. Los amorreos, las grandes tribus eran los cananeos y los amorreos, las tribus paganas de aquellos, de la tierra. Tampoco los de la tribu de Neftalí. Sin embargo, sigo, 34. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Todos querían las llanuras para tener ganado, ¿no es cierto? Acá están entonces los amorreos. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Eres, en Ayalón y en Salbín. Pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, ¿se acuerdan que los hijos eran Efraín y Manasés, los dos hijos de José? Acá habla de los hijos de José, pero está hablando en realidad de la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la cuesta de los Escorpiones hasta Selá e incluso
más arriba. Esto tiene tremendo valor geográfico e histórico para mostrar la realidad de la vida, de la Biblia. Toda esa gente que no sabe, y que se adjudica saber diciendo la Biblia fue escrita por hombres, sí, pero fue escrita por hombres a los cuales el Espíritu Santo guiaba y dirigía, ¿sí? Y ha sido muy valorado por los estudiosos todos estos detalles que han podido reconstruir para gente que entendía mal la geografía o que tenía mapas tremendos detallados, todo esto que así fue. Pero a la vez, en un plano inferior de este valor histórico y geográfico, encontramos, no pudieron conquistar, tuvieron que convivir. Y acá está el libro de Josué, de Jueces. Acá, esta es la introducción al libro de Jueces. Sabemos cómo arrancaron. Capítulo 2. Acá hay algo diferente, una anécdota importante. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Y cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Gracias a Dios que hubo algún tipo de arrepentimiento. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Vamos a seguir leyendo, pero esto debiera ser como un mojón para la vuelta plena al Señor. Pero todo lo que hay en el capítulo 1 dice que estaban mezclados con los cananeos, con los amorreos. Versículo 5 del capítulo 2. Cuando Josué despidió al pueblo, volvemos a la historia, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio, a los que Josué les había dado. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jeres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Yo me pregunto, ¿estos abuelos y padres que murieron no habrán enseñado a sus hijos todo lo que el Señor había hecho? Hay un gran problema con la enseñanza a las generaciones siguientes. Porque en el 12 dice: estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los habían sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte, la diosa que seguía mucho después, en los tiempos del rey Acab, su esposa Jezabel. Ya esta era la raíz de aquello que iba a pasar. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor y a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Y
Así llegaron a verse muy angustiados. Se va contando detalladamente abandono, la ira del Señor y la situación espiritual, anímica, emocional de ellos. Con el ángel ese lloraron a gritos, se arrepintieron. Después, nuevamente, estuvieron angustiados. Voy al versículo 16 y nos quedan 5 minutos. Entonces el Señor, acá viene la esperanza, hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Punto fundamental, porque este libro se llama Jueces. Miré en Reina Valera, y Reina Valera no dice la palabra caudillos. De entrada dice jueces, que era una figura interesante que la entendemos, pero también entendemos caudillos, porque muchas veces, ya vamos a ver, hubo 12 jueces. 12 jueces que vamos a recorrer, buenos y malos, de todo. Los buenos son los famosos y vamos a ver los otros también. El Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. La NBI es más dura que Reina Valera, pero eso es lo que estaban haciendo delante del Señor, porque el pueblo de Israel era el amor del Señor y ellos lo abandonaron. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. De manera que apartarse del Señor significó opresión y aflicción. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. O sea que no era una livianita alejarse del Señor. No, se ponían a servir y a adorar. De este modo, se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Así que la rebeldía y suma obstinación. Porque no puede ser que no hayan escuchado de niños las historias de cuando el pueblo era esclavo y Dios los salvó y los sacó por Moisés. No puede ser. Entonces la obstinación tiene que ver con negarse a recordar lo que ha sido la formación desde chicos, desde lo que se escuchaba de los abuelos y de los padres. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, también yo echaré de su presencia. Tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Volvemos atrás a la historia. Y en Josué había un momento en que dijimos que Dios dejó varios de los pueblos sin conquistar, ¿sí? Porque iba a ser la misión que tenían los descendientes de esos que caminaron la conquista con Josué. Y ahora Dios dice, los voy a poner a prueba porque el mal que les van a causar, esa va a ser la recompensa por sus actos. Leo 2 versículos del capítulo 3, porque acá nomás va a terminar esto que es como una introducción. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán.
a todos los que no habían participado. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas, que no habían tenido experiencia en el campo de batalla, aprendieran a combatir. Dios había tenido con Josué un buen deseo. Los jóvenes tenían que aprender. Si llegaban y estaba todo hecho, no tenían que aprender. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios y heveos que vivían en los montes del Líbano, al norte de todo, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Volvemos a repetir la unidad de toda la palabra. La promesa de Dios cuando llamó a Abraham es el primer libro del Pentateuco, ¿sí? Y Moisés apareció en el segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿sí? Y después está Josué, que era el servidor principal de Moisés, educado a los pies de Moisés, y él hizo la conquista. Y ahora sigue la historia y tenemos que conocerla, porque si el Señor la dejó acá en la Biblia, la dejó para que sirva para las sucesivas generaciones hasta el siglo XXI, para que vuelva al Señor todos aquellos que se apartaron. Con ánimo, me lo digo a mí primero, vamos a leer este libro, porque vamos a aprender muchas cosas y vamos a ver la mano del Señor y vamos a ver caudillos y jueces extraordinarios. Seguiremos nuevamente abriendo la Biblia. Que Dios los bendiga.